Bueno, ahora el siguiente paso va a ser crear el forro. Para eso vamos a ocultar de momento el talón, la puntera y la pala y volvemos a recuperar la horma. Entonces la horma la tenemos aquí, como veis. Vamos a hacernos una copia de la parte exterior. Selecciono el cuerpo de la horma, nos venimos a predeterminada y aquí abajo decimos copiar objetos en capa. Oculto la horma para protegerla y de esta manera, como veis, solamente tengo el cuerpo principal de la horma. Vamos a venirnos otra vez a frontal y vamos a visualizar la capa de curvas que teníamos al principio. Esta capa de curvas son las líneas que vamos a utilizar para crear el forro. Normalmente el forro en el hueco, el canto del forro es un poco más bajo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crearnos una paralela por debajo de esta línea que vamos a utilizar para crear el forro. Y luego aparte dibujaremos la sudadera, que es por donde vamos a partir la sudadera. Entonces lo primero seleccionamos esta línea, nos venimos aquí a curvas y aquí en la parte esta decimos desfasar curva. ¿Lo veis? Me crea una paralela hacia arriba, hacia abajo, donde yo deje el ratón ahí me la va a crear y en la distancia vamos a poner 0,5 milímetros, que va a ser el canto que vamos a utilizar hacia abajo. ¿Lo veis? Esta va a ser la línea que vamos a utilizar para partir la parte superior del forro. Vamos a hacer ahora la línea por la que vamos a partir la sudadera. Venimos aquí, curva, seleccionamos más o menos el punto inicial, hacemos clic y hacia atrás nos vamos a crear, por ejemplo, este punto, ¿veis? Botón derecho para decir que ya no quiero hacer ninguna línea y ahí se queda. Por aquí es donde vamos a partir la sudadera. Las curvas, si las anulo, ¿los veis? Las oculto. Estas dos líneas son las que he creado nuevas y son líneas que voy a utilizar para el forro. No son líneas principales, pero sí que conviene que las tenga en cuenta. Entonces yo todas las líneas que voy utilizando las voy guardando en una capa nueva por si más adelante necesito utilizarlas. Entonces, por ejemplo, teniendo curva seleccionada, le digo nueva capa y voy a poner aquí una capa que se va a llamar curvas generadas. Las curvas generadas. Oculto, oculto no, voy a seleccionar esta curva y esta curva con el shift cogido y me las llevo a curvas generadas. Cambiar capa. De manera que si ahora oculto, veis, desaparecen. Teniendo la horma original oculta para no borrarla accidentalmente, vamos a partir la horma esta, que es la copia, por estas dos líneas. Entonces para eso nos venimos a partir, vuelve a preguntarme seleccione los objetos a partir, va a ser esto, botón derecho, y ahora nos pregunta por los objetos de corte, que va a ser esto y va a ser esto. Botón derecho y ya lo tengo. En principio, si me voy a las cuatro vistas, haciendo doble clic, como veis, vemos que me ha partido perfectamente la copia de la horma. Esto lo vamos a borrar, selecciono y le doy a suprimir, oculto las líneas generadas y de esta manera me queda el forro, lo veis, hecho. Acordaros que esto solamente es como no tiene grosor, es como una hoja de papel. Entonces vamos a crearnos dos capas nuevas que la pondremos debajo de puntera. Vamos a crear una capa, vamos a crear otra. La capa primera le vamos a llamar le vamos a llamar pala. No, veis, me lo ha escrito arriba porque no lo tenía seleccionado. Selecciono otra vez, le digo pala, pala de forro. Y en la capa siguiente le vamos a poner sudadera, sudadera, o sudador, o talón de forro, o lo que queráis. Debajo de sudadera pondremos la capa de planta de forro, pero ahora vamos a trabajar con estas dos piezas.
Lo primero, vamos a seleccionar la pala, nos venimos a pala de forro, botón derecho y le decimos cambiar capa de objeto y ocultamos. ¿Veis? En el talón pasa lo mismo, tenemos dos talones. Hacemos un clic, una selección de derecha a izquierda, unimos y nos lo llevamos a la sudadera, a la capa de sudadera. Cambiar capa de objeto y ocultamos. ¿Veis? Ya lo tenemos cada pieza en su capa. Y ahora vamos a hacerle los grosores, ¿vale? Como hicimos con las piezas de corte. Entonces nos venimos aquí a superficies, venimos a desfase de superficie, seleccionamos la pala, botón derecho, ¿veis? Ahora nos indica, como antes, las flechas hacia adentro, y es hacia adentro donde queremos que crezca. Le vamos a dar aquí una distancia de 0,8 milímetros, 0,8 milímetros. Y le damos al intro, le decimos que sólido sí, y por último, otra vez intro para que lo ejecute. ¿Veis? Ya me ha hecho el forro, ¿vale? La pala del forro. Ahora vamos a hacer lo mismo con la sudadera. O sea, seleccionamos la sudadera, botón derecho para repetir. ¿Veis? Me siguen saliendo las flechas, pero vamos a cambiarle la distancia. En vez de 0,8 le vamos a dar 0,4 hacia adentro también. Botón derecho y ya nos lo ha hecho. ¿Veis? Ahí tenemos la diferencia de grosores, ¿vale? Bien, vamos a ocultar estas dos capas. Vamos a ponerlas todas de golpe. Podríamos poner de una a una, ir activando de una a una, ¿vale? La sudadera también. Y vemos cómo se comporta el modelo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a irnos a modo renderizado y vamos a ver cómo se nos ha quedado. ¿Lo veis? Ahí está. Ahí se ven los diferentes grosores. Conviene que vayamos dándole algunos materiales provisionales de manera que podamos trabajar y verlos cómo se comportan. Luego, más adelante, volveremos a cambiarlos por los definitivos. Entonces, en cuestión de materiales tenemos dos. Los materiales o colores que se comportan, o sea, se muestran en la capa renderizado, que son estos, y los que se muestran en la capa sombreado, que serían estos otros. ¿Vale? Entonces, en sombreado el color se cambia desde aquí, desde estos botones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar el talón y la puntera, me vendría aquí, pincharía y voy a seleccionar, por ejemplo, un rojo. ¿Veis? Ya ha cambiado. Todo lo que hay dentro de esa capa me lo ha convertido en rojo. Voy a hacer lo mismo con la puntera. Voy a seleccionar un rojo más oscuro, por ejemplo. ¿Veis? Ahí lo tengo. Si quiero cambiar el color de la pala, lo que me vengo es aquí, todavía lo tengo en negro, y le voy a decir que, por ejemplo, un verde oscuro o un verde medio. Aceptar. ¿Veis? Ahí está. Ahora, para cambiar el color de la pala de forro, me vengo aquí también a la pala de forro y voy a seleccionar un color más claro dentro de los amarillos. Ahí, por ejemplo, grisáceo, un poco más oscuro, ahí un amarillo medio. Aceptar, ¿vale? Veis que ya me lo ha cambiado. Y ahora, para cambiar el forro, el color de la sudadera, pues voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a esa zona, me voy a ir también por la gama esta y voy a darle este tono, por ejemplo. ¿Veis? Voy a darle una diferencia de tono para que me lo haga un poco más claro, por ejemplo, ahí, para que se note la diferencia entre la sudadera y la pala. Bien, ¿veis? Ahí estoy viendo ya una previsualización en sombreado. Si yo ahora me voy, sin embargo, a renderizado, veo que no aparecen colores, puesto que los colores del renderizado se controlan desde aquí, desde este botón que ahora, por ejemplo, está en blanco. Entonces,
vamos a cambiar el color del talón. Entonces, veis, pincho en este botón, me aparece el cuadro de diálogo desde aquí y yo puedo ir dándole ya colores. Por defecto nos sale yeso. Yeso no es un material así como de pared, es más bien mate. Entonces me permite elegir el color y ya está. No tiene otra función. Entonces, por ejemplo, a esto vamos a cambiar los colores. Me voy a ir a la gama de azules y voy a hacer un color azul, azul medio. ¿Lo veis? Un azul fuerte. Le digo aceptar y le digo aceptar. ¿Veis? Ya me ha puesto los colores del talón. La puntera va a ser igual. ¿Lo veis? Entonces selecciono la puntera, aquí el botón de la puntera, y si va a ser igual que el del talón, lo que puedo hacer es darle al botón igualar. Pincho sobre el talón y le digo aceptar. De esa manera, ¿lo veis? Me ha cogido el mismo color que el talón. Para la pala vamos a darle un color también dentro de la gama de los azules, pero un color más claro. Por ejemplo, un azul turquesa celeste, más o menos. ¿Lo veis? Por ejemplo, este color. Y por último vamos a hacer el forro. Para la pala del forro vamos a venirnos aquí y vamos a darle un color dentro de la gama también, por ejemplo, de azules, pero un azul un poco más apagado. Por ejemplo, este color. Ya digo, esto es provisional, es simplemente para que veamos si hay algún problema con alguna pieza, porque a veces los grosores hacen que se salgan por encima de las otras. Para la sudadera pinchamos también el botón, ¿vale? Le vamos a dar un blanco, digamos, más sucio dentro de la gama de los azules, pero bajándole un poco la intensidad. Ahí. Le decimos aceptar y ahí lo tenemos, ¿vale? Pues como veis ya se nos está quedando un poco mejor la previsualización de los materiales. Y sobre todo recordar que los materiales del render pueden ser distintos a los colores del sombreado. Y como veis son diferentes. Vamos a hacer ahora el forro de la planta, ¿vale? Vamos a ocultar todos. Para ocultar todos podemos presionar en uno y con el Shift cogido vamos al último y apagamos todos. ¿Lo veis? Vamos a ir a la horma. Vamos a ponerla visible. Y podemos hacer una cosa. Podemos aprovechar esta pala, esta planta, para hacernos una copia y crear el forro. ¿Vale? Si por lo que sea la hubiésemos, digamos, perdido, lo que podríamos hacer es reconstruirla de nuevo. Para reconstruirla de nuevo, lo que podremos hacer es, mirar, por ejemplo, imaginaros que yo esta planta la borro y voy a borrar también esta zona de arriba. Y me quedo solamente con lo que es la carcasa. ¿Vale? Entonces, para crear la planta lo que tengo que hacer es copiarme con esta herramienta de duplicar borde la línea inferior de la horma, ¿lo veis? Ahora oculto, bueno, le doy botón derecho, ¿vale? Y ahora oculto la horma. De esa manera, como veis, se me ha quedado la planta, la línea de contorno de la planta. Con esta línea yo puedo crear líneas transversales y unirlas para darles la forma. Entonces para eso me vengo aquí a curva de puntos de control y voy creándome, ¿lo veis? Alguna línea. Por ejemplo ahí en el talón y por ejemplo me podría crear otra, por ejemplo aquí en la punta. Si quisiera que aparte de eso tuviesen estas curvas fuesen curvadas hacia abajo para darle un poco de relieve, pues me crearía algunas líneas más, ¿vale? Pero de momento sobra. Mirar, si selecciono en ella, la vemos cómo está formada, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer, lo que debería hacer para crear esta planta es partir por aquí y por aquí para crear una separación.
y hacer un barrido de carril por esta y por esta con las secciones de las líneas rectas. Y voy a decirle partir, selecciono la línea y vamos a partir por punto, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Vale? Entonces de esta manera selecciono, tengo aquí este trozo de la planta, este trozo y por supuesto la parte de delante y la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer aquí con superficies, vamos a hacer un barrido por dos carriles. Selecciono el primer carril, la parte de arriba. Selecciono el segundo carril, la parte de abajo. Y ahora seleccionen las curvas transversales, que sería esta y esta de aquí. Botón derecho y nos ha hecho la planta, ¿lo veis? Ahora faltaría hacer el trozo de atrás. Que el trozo de atrás lo podemos hacer con esta herramienta de aquí, que es superficie a partir de 2 o 3 o 4. Pinchamos, seleccionamos lo primero, la unión. Aquí conviene, veis, aquí me he marcado la curva o el borde. Vamos a elegir borde y ahora elegimos la parte de atrás. ¿Veis? Ya lo tenemos. Ahora hacemos lo mismo con la parte de delante. Damos botón derecho, ya nos está pidiendo la primera curva, seleccionamos, decimos borde y seleccionamos la parte de delante. Botón derecho y ya la tendríamos. De esa manera podemos unir las tres curvas, las tres superficies, dándole al botón unir. ¿Vale? Y ahora por último, convendría que quitásemos también las isocurvas. Entonces nos venimos aquí a propiedades y desactivamos isocurvas. ¿Vale? Vamos a venirnos otra vez a capas y vamos a crear una capa que se llame planta de forro. Entonces debajo de sudadera, pinchamos en sudadera para que nos cree la capa debajo, le decimos nueva capa y le ponemos planta de forro. Y ahora seleccionamos la planta y nos la llevamos a la planta de forro y la ocultamos. La ocultamos para ver que todas las curvas que hemos utilizado para crear la planta las seguimos teniendo aquí. Entonces, como os he dicho antes, todas estas curvas las podemos borrar o, como yo hago, las llevo a curvas generadas. De esa manera siempre las puedo tener disponibles para otras cosas. Cambiar capa de objeto. Como la tengo oculta, desaparece. Entonces vamos a venirnos a la planta de forro, ponemos la capa visible y ahora es el momento de darles el grosor que queremos que tenga la planta. Le vamos a dar un grosor, por ejemplo, nos venimos aquí a superficies, desfasar superficie y vamos a invertir la dirección porque queremos que crezca hacia arriba. Ahí está. Le vamos a dar una distancia de 1 milímetro. Y sólido, sí. Vamos al intro y ya no la he hecho. ¿Veis? Ahí se me queda la planta completamente en sólido, ¿vale? Vamos a ponernos, vamos a seleccionar todas las capas, las vamos a visualizar, nos venimos hasta aquí abajo, ¿lo veis? Y así es como aparecerían con los colores que les hemos dado. Entonces, por ejemplo, la planta todavía sigue sin tener color, entonces le vamos a dar aquí, por ejemplo, un color dentro de los amarillos, por ejemplo, un color más claro, nos venimos aquí en esta zona, por ejemplo ahí, le decimos aceptar y ya tendríamos la planta. Si nos vamos a renderizado, venimos aquí, activamos renderizado, vemos que la planta no tiene color, aparece todavía en blanco. Entonces le podríamos dar el mismo tono que le hemos dado para la pala. Entonces le damos al botón de materiales, le decimos igualar y pinchamos en el color de la pala y le damos a aceptar. ¿Veis? Ahí ya tenemos el zapato cerrado con su planta de forro, el corte
y todo. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear los pespuntes. Aquí lo dejamos.